¿Por qué los católicos bautizamos a los niños? ¿Por qué nos tomamos el atrevimiento de hacer eso sin pedirles permiso? Los bautizamos sin su consentimiento, ¿verdad? Hoy día mucha gente que ha dejado la verdadera fe, que ha dejado la Iglesia Católica, en muchos lugares, hasta incluso quieren renunciar a su bautismo. O bien se van a otra iglesia a hacerse otro bautismo. Error, grave error, porque el bautismo es un sacramento, una cosa sagrada que fue instituida por el mismo Señor, por el mismo Cristo. No existe una cosa como el desbautismo. No existe una cosa como el desbautizarse, por más que uno quiera, por más que uno diga y firme un documento y se vaya y se presente frente a la iglesia o frente al mundo y diga: yo renuncio a mi bautismo de la Iglesia Católica, ya no quiero ser católico, renuncio. No existe, porque el bautismo deja en la persona un sello indeleble que no se puede borrar, que no se puede quitar. Es como la vacuna que nos aplican cuando somos niños, bebés pequeños, y queda una marca que no se puede sacar. E inclusive yo pudiera hacerme una operación láser para que desaparezca la marca de mi bautismo, pero la vacuna ya está en mi organismo y eso no lo puedo quitar. El antivirus o anticuerpo, como se llame, el efecto de la vacuna, ya no va a desaparecer de mi cuerpo, está en mí. Lo mismo sucede con el bautismo. Pero, ¿cuándo la Iglesia Católica inventó esto del bautismo? Perdón, el bautismo no es un invento de los curas. El bautismo no es un invento de la Iglesia Católica. El bautismo es un sacramento que lo instituyó el mismo Señor Jesucristo. Recuerden cuando fue el maestro, un alto maestro de la ley judía, se acercó a Jesús a la noche y le dijo: Señor, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Qué le dijo Jesús? De cierto te digo, que el que no nace de nuevo no tendrá la vida eterna. El maestro le dice lo que ya sabemos. ¿Cómo yo voy a hacer eso? ¿Acaso tengo que entrar nuevamente en el vientre de mi madre para volver a nacer? Jesús, con mucha paciencia, le dice: sos un maestro de la ley y no entendés estas cosas. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y le dice, y acá viene las palabras del Señor: de cierto te digo, que el que no nace o el que no naciere del agua y del espíritu no podrá entrar en el reino de los cielos. El Señor ya lo dijo todo bastante claro. El que no nace del agua y del espíritu no va a tener la vida eterna. En ninguna parte el Señor dijo: el que no nace del agua o del espíritu. Dijo agua y espíritu. Un solo acto que complementa lo que es la entrada al reino de los cielos. Entonces el bautismo fue instituido por el Señor Jesús. Agua, espíritu. Nosotros los católicos bautizamos a niños para darles la entrada a la familia de Dios. Muchos hermanos no separados consideran que el bautismo no es necesario para la salvación. Dicen: solamente la fe y ya está salvo, no es necesario bautizarse. Para la mayoría de los hermanos separados, el bautismo es nada más que un acto externo para demostrar al mundo que tienen fe en Cristo. Es decir, yo tengo fe en Cristo, yo ya estoy salvo, entonces me bautizo para que la gente vea que creo en Cristo. No es así, no. El bautismo es necesario para la salvación, lo dijo el Señor. No lo digo yo, no lo dice la iglesia, no lo dicen los curas, lo dijo el Señor Jesucristo.
Ok, bueno. Ahora, ¿cómo se entiende esto de nacer de nuevo? El mismo Señor Jesucristo tuvo dos nacimientos, es decir, Jesús, hecho humano, hecho hombre, como nosotros, tuvo dos nacimientos. Su primer nacimiento se dio a través de la Virgen María. Nació en la carne a través de María. Se hizo humano en el vientre de María y nació. Ese fue su primer nacimiento en la carne, como humano. ¿Cuándo fue su segundo nacimiento? Cuando resucitó de entre los muertos, volvió a la vida. Es decir, murió y resucitó. Tuvo dos nacimientos. Del mismo modo, cuando nosotros nos bautizamos, volvemos a nacer al igual que Cristo Jesús. ¿Esto es un invento mío? ¿Lo estoy inventando yo ahora en este preciso momento? ¿O de dónde saco esta idea de lo que estoy diciendo? Romanos 6, 3, 4. San Pablo dice: cuando fuimos bautizados en Cristo, Jesús, en su muerte fuimos bautizados. Por eso fuimos, mediante el bautismo, sepultados con él en la muerte, a fin de que como Cristo fue resucitado de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros caminemos con él a una nueva vida. Claramente acá Pablo está hablando de que es morir, que representa el bautismo, morir al pecado y renacer a una nueva vida. Es lo que hacemos con los niños. No se apuren. ¿Por qué al niño si todavía no pecó? ¿Por qué le van a bautizar si no hizo nada malo? Ya llegamos a eso. Al recibir el agua bautismal, el niño muere al pecado original, es sepultado con Cristo y tiene un nuevo nacimiento a una nueva vida. ¿Pero de qué pecado me hablas? Todos llevamos con nosotros desde el vientre de nuestra madre el pecado original heredado de nuestros padres, Adán y Eva en adelante. En una parte de la Biblia, como saben, dice: en pecado me concibió mi madre. Entonces, desde el vientre de la madre, ese embrión que tiene vida ya lleva consigo el ADN del pecado que heredamos, que todos heredamos de nuestros padres. Entonces, lo que hace el bautismo es limpiarnos del pecado original. ¿Eso quiere decir que ya no vamos a pecar? Claro que sí, porque nuestra naturaleza humana, la carne, tiende al pecado, busca el pecado, ama el pecado, desde niños, desde siempre. Nadie le enseñó a un bebé, a un niño, a hacer berrinches. Nadie le enseñó a un niño a ser egoísta, a no querer prestar sus juguetes. Nadie le enseñó a un niño pequeño a mentir. Eso ya está en el ADN humano, el pecado. Y siempre a lo largo de la vida, obviamente, vamos a pecar. Pero ya fuimos limpiados del pecado original, que no es un pecado de acción, no es un pecado de hecho, de haber hecho algo, sino es un pecado de herencia. Es lo que hace el bautismo en Cristo Jesús. Por eso es muy importante bautizar al niño, al bebé, cuanto antes, sin demora, sin esperar años. Cuanto antes, en el menor tiempo posible, hay que bautizar al niño para convertirlo en hijos de Dios. Porque todos nosotros somos criaturas de Dios. Somos criaturas de Dios, es decir, somos creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Los animales no son hijos de Dios. Y el humano tampoco es hijo de Dios, sino recién cuando recibe el bautismo ordenado por el Señor Jesús. Entonces, a este bautismo que se le hace al niño,
al bebé, se le llama un bautismo de regeneración. Nos regenera porque estábamos muertos a la gracia, estábamos separados de la gracia de Dios por culpa de Adán y Eva, pero a través de este bautismo nos regeneramos, obviamente en espíritu, para estar en unión con Dios. Estábamos muertos por culpa del pecado original, por medio del bautismo se nos da la regeneración. A partir de ahí somos hijos de Dios. Y a partir de ahí si somos hijos, somos herederos del reino de los cielos. Bueno, avancemos. Jesús les dejó un mandamiento a sus apóstoles. Y ahí vamos a ver lo que dice Marcos y vamos a ver lo que dice Mateo. En resumen, ¿qué dice? Id y predicad el evangelio a toda criatura. Quien creyere y fuere bautizado, se salvará. Mas quien no creyere, será condenado. El otro texto dice, haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santísima Trinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Enseñándoles a guardar cuanto os he enseñado. ¿Qué les dice? En Marcos le dice, vayan y prediquen a toda criatura. Prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea será bautizado. El que no crea será condenado. Y Mateo dice, vayan y bauticen, vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos y enséñenles todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Entonces, el bautismo es el sacramento por el cual nos volvemos hijos de Dios, herederos del reino, y nos quita el pecado original, pero queda la cicatriz del pecado. Eso está siempre, en nuestro ADN está la tendencia a pecar. Cuando uno es pequeño, el bautismo se recibe por el compromiso de los padres y padrinos. No se puede recibir ningún otro sacramento si uno no está bautizado. Uno no se puede casar, uno no puede hacer la primera comunión, uno no puede ser ordenado sacerdote, no puede recibir los otros sacramentos si es que no está bautizado, porque aún no es hijo de Dios. No entró a la familia de Dios. Para acceder a los demás sacramentos, tenemos que ser hijos de Dios, formar parte de esa iglesia. ¿Por qué el bautismo es necesario para salvarse? Para salvarnos. Porque Cristo mismo lo dijo. Es necesario. No dijo es opcional o es una de las vías de salvación. Para llegar a la vida eterna es necesario nacer de nuevo en agua y en espíritu. Hay que bautizar al bebé lo más pronto posible. Seguidamente, ¿qué dicen los hermanos separados? Y acá llegamos a los principales cuestionamientos que nos hacen. Dicen, muchos de ellos predican la salvación por la sola fe y entonces no les queda otra que decir que el bautismo no es necesario para la salvación. Para ellos solo un acto exterior. Pero el Señor mismo dijo, si uno nace del agua y del espíritu, no puede entrar al reino de los cielos. Agua y espíritu. Ahora, nosotros le decimos a un hermano separado, el que crea y se bautice se salvará. Y ahí el hermano separado te va a decir, ok, pero los niños no pueden bautizarse porque los niños no pueden creer. Perfecto. Entonces veamos lo que dice Mateo. Que dice Mateo, vayan y hagan discípulos a todas las personas, a todas las gentes, a todas las criaturas, bautizándolos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y enseñándoles todo lo que yo les enseñé. Dice, bautícenlos y luego enséñenles. Le bautizamos y después le enseñamos a los niños. A los adultos le presentamos a Cristo, le hablamos del Evangelio. Si creen, se bautizan y continuamos enseñándoles.
Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre Mateo y Marcos? ¿Hay una contradicción? No. La Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es un complemento perfecto. No hay contradicciones, hay complementaciones. Entonces, ¿Mateo y Marcos se contradicen? No, porque Marcos dice, Marcos le está hablando a la gente adulta, a los grandes. ¿Creen? Hermano, amigo, ¿crees? Perfecto, vení, yo te bautizo. Mateo va más allá. Mateo dice, yo te bautizo. ¿Vos crees? Yo te bautizo. Y te bautizo a vos y a todos los de tu familia. A toda tu familia. ¿Entendés? O sea, no solamente al adulto. La familia no dice aparte de familia, no dice a los adultos de la familia, a toda la familia. Ok, se entiende perfectamente. Entonces el niño recibe las gracias del bautismo y sus padres ponen la fe por él. Vamos a unos ejemplos bíblicos acerca de cómo la fe del adulto hace que el niño acceda a las gracias del Señor. Por ejemplo, Mateo 8, 5, 10. El centurión pide por su criado. Jesús sanó al criado por la fe del centurión. Entonces, ¿de quién fue la fe? ¿Del centurión o del criado? La fe del centurión sanó al criado. El criado era un niño, un jovencito, un adolescente pequeño. Mateo 15, 28 dice, la mujer cananea pide por su hija. Jesús sanó a la niña por la fe de la madre. ¿De quién fue la fe? ¿De la niña o de la madre? De la madre. La fe de la madre sanó a la niña. Marcos 5, 21 al 42, la hija de Jairo. Jesús resucitó a la niña por la fe de su padre. ¿De quién fue la fe? ¿De la niña o de Jairo? La fe del padre, la fe de Jairo, hizo que el Señor resucite a la niña. Es decir, la fe de los adultos claramente hace que el niño acceda a las gracias y bendiciones del Señor, como sucede en el bautismo. La fe de los padres y padrinos hace que el niño pueda ser bendecido con este sacramento del bautismo. Cuando el niño crezca, va a confirmar su fe en la confirmación, en el sacramento de la confirmación. Y obviamente a lo largo de su vida es nuestro deber como padres y padrinos enseñar al niño a que crezca en la fe. Otros hermanos separados te van a decir, pero los niños no cometieron pecado. ¿Por qué los limpian? Ya hablamos de eso. Pero, a ver, el Señor Jesús no cometió pecado, sin embargo se bautizó. El bautismo que hacía Juan era un bautismo de arrepentimiento. Él decía, arrepiéntanse de sus pecados, allanen el camino del Señor, prepárense para la venida del Señor. Es decir, limpiemos nuestro espíritu, nuestros corazones del pecado para recibir al Señor. Y en eso viene Jesús y se bautiza. Ese bautismo de Jesús, claramente Él lo dice a Juan, tenemos que hacer esto para cumplir con lo que dice la ley, con lo que enseña el Señor. Es decir, Jesús fue el mismo ejemplo de cómo hay que obedecer las enseñanzas del Señor. Él dio el ejemplo. Él no necesitaba bautizarse, pero demostró a la gente que sí había que hacerlo. Toda la vida de Jesús fue una enseñanza y ejemplos. Él vivía lo que enseñaba. No era simplemente de palabras, sino que él hacía lo que enseñaba. Y dio el ejemplo de hacerse bautizar. Otros hermanos separados van a venir y te van a decir, sí, pero Jesús se bautizó cuando era adulto. Bueno, vamos a hacer exactamente lo que hizo Jesús. Ok, espera a cumplir 30 años, te vas al río Jordán, te bautizás y después te vas al desierto y ayunas 40 días y 40 noches. No tiene mucho sentido porque ningún hermano separado va a hacer eso. Ninguno va a ir al desierto y ayunar 40 días y 40 noches. Eso lo hizo él porque es el Señor. Y en ninguna parte de la Biblia dice, te van a decir, pero ¿en qué parte de la Biblia dice
que hay que bautizar a los niños. No, ¿en qué parte de la Biblia dice que no hay que bautizar a los niños? ¿O en qué parte de la Biblia dice, te pregunto, hermano separado, en qué parte de la Biblia dice que a determinada edad hay que bautizar a las personas? No, un invento protestante. Por ejemplo, a ver, la antigua alianza, el pueblo de Abraham, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era el único pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. El resto del mundo era mundo pagano. Entonces Dios estableció una alianza con un pueblo, con Israel. Ese pacto que tenía con Israel tenía un sello para formar parte de ese pueblo, para formar parte de esa antigua alianza. Había que circuncidarse, es decir, a los 8 días de haber nacido, los padres iban, presentaban al niño al templo y el sacerdote le hacía la circuncisión, una operación quirúrgica, sin pedirle permiso al niño, sin esperar que el niño crezca. Le circuncidaba y ya formaba parte de la antigua alianza. El día de hoy, la nueva alianza es a través de Cristo. Y el sello de esta nueva alianza es el bautismo. El bautismo, para formar parte de la iglesia de Dios, del reino de los cielos, tenemos que tener el sello del bautismo. Ya la circuncisión quedó, ya no está vigente para formar parte del pueblo de Dios. ¿Qué dice Colosenses 2, 11 al 12? En Cristo recibimos una circuncisión no humana, no quirúrgica. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo en el cual somos sepultados con Cristo y luego resucitados. Es decir, con el bautismo recibimos la circuncisión de Cristo y se borran nuestros pecados. El bautismo es el sello de la nueva alianza. Te van a decir, no, pero ¿por qué decidís por el niño? Ok, Hechos 2, 38, 39. Que cada uno de ustedes se haga bautizar. Recibirán el Espíritu Santo. Porque el don de Dios es gracia para ustedes y para sus hijos. Hechos 16, 15. 16, 15 dice, Lidia recibió el bautismo junto con los de su familia. Hechos 18, 8. Crispo creyó en el Señor con toda su familia y se hizo bautizar. Hechos 16, 33. El carcelero, sin más demora, se bautizó con toda su familia a la hora de la noche, aquella hora de la noche, el carcelero. En fin, si vamos a esperar a que el niño crezca para bautizarlos, es decir, si vamos a esperar que él tenga razonamiento y entendimiento, también tenemos que esperar a que el niño crezca para ponerle un nombre, inscribirlos en el registro civil de las personas, darle un documento, una identidad. Tenemos que esperar a que crezca para que él decida si va o no a la escuela. Tenemos que esperar a que él crezca para que decida si se le aplica o no una vacuna. Tenemos que esperar a decidir qué es lo que él quiere creer o no creer. Error. O sea, las gracias del reino de los cielos no se pueden negar a nadie, y mucho menos a los niños. Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, ¿por qué impedir que el niño ingrese a Jesús, a la familia de Jesús, cuando que Jesús mismo dijo, dejen que ellos vengan a mí, no se los impidan? ¿Y cómo hacemos que el niño vaya a Jesús? A ver. Con el bautismo. Con el bautismo, ese niño pequeño se convierte en hijo de Dios y accede a las gracias del Señor. Entonces, ¿está mal bautizar a niños pequeños? ¿Es erróneo? ¿Es antibíblico? ¿Es anticristiano? ¿Se está violando algún mandamiento? No, estamos cumpliendo las enseñanzas del Señor. Entonces, no impidamos
que los niños accedan al reino de los cielos. Llevemos a bautizar a los pequeños, cuanto antes, sin demora, porque es agradable al Señor. Bueno, amigos, hasta aquí llegamos. Hasta un próximo material donde vamos a abarcar otros temas que también son cuestionados por los hermanos separados hacia la Iglesia Católica. Que el Señor los acompañe en esta jornada, que los bendiga, los fortalezca y los guarde de todo mal.